Hola de nuevo chicos, pues con este vídeo quiero ya continuar en la explicación del tema 4 y, y bueno, acabarlo ya de una vez en este vídeo, quizá lo sumo en otro más y empezar ya el tema del espacio del sector primario, que es uno de los temas que podemos decir que son fuertes en la selectividad y bueno, y por lo tanto también en mis exámenes. Así que vamos a terminar, ya vamos a intentar terminar ya en este vídeo o en otro vídeo más este tema 4 y nada, para empezar cuanto antes, como digo, este tema 5 que va sobre el sector primario. Habíamos hablado, en último lugar, del protocolo de Kioto, de lo que suponía la contaminación atmosférica en España, de los compromisos internacionales que tenía España relacionados con el ya mencionado protocolo de Kioto. Y vamos a centrarnos en dos tipos de contaminación de los que no se habla demasiado, pero bueno, que tienen también su impacto, aunque no es tan importante como quizá como el de la contaminación atmosférica, que son la contaminación acústica y la contaminación lumínica. Más tarde vamos a hablar también de la contaminación de las aguas, también de la alteración que hace el ser humano sobre la vegetación y para luego, bueno, aparte de hablar sobre la contaminación de los suelos y la producción de residuos y la reducción de la biodiversidad, para luego hablar de los espacios naturales protegidos que existen en España ya por último, ¿vale? Así que nada, en cuanto a la contaminación acústica, pues en eso en España podemos decir que somos unos campeones casi mundiales. España es el país de la Unión Europea y segundo de la OCDE, ¿vale? Que es una organización de países, una organización internacional de países, ¿vale? España es uno de los países con más contaminación acústica, ¿vale? Es el país de la Unión Europea y el segundo de la OCDE, tras Japón, con mayor intensidad de ruido. Y el 75% de los españoles padecemos lo que son niveles superiores a los 55 decibelios, que suelen considerarse los niveles de ruido tolerables, ¿vale? La contaminación acústica, pues se trata, no lo he comentado, pero bueno, lo sabréis, os lo imaginaréis la mayoría. Se trata de la emisión de ruido a niveles que pueden afectar a la salud humana y al medio ambiente también. En los seres humanos, pues puede causar, pues desde cefalea, fatiga auditiva, hasta hipertensión, también ansiedad, insomnio, también. ¿Dónde hay mayores fuentes de ruido? Pues sobre todo en los núcleos urbanos y en las zonas cercanas a las vías de comunicación, es decir, a las vías de tren, ¿vale? Y a las autopistas también y autovías. Las mayores fuentes de ruido suelen ser el tráfico, ¿vale? Que es lo que acabo de mencionar, ciertas actividades industriales, las obras y algunos establecimientos como discotecas, bares y comercios. España cuenta con una ley del ruido desde el año 2003 que lo que hace es obligar a las administraciones de las comunidades autónomas a elaborar mapas de ruido de sus núcleos urbanos, ¿vale? De los núcleos de mayor población, para localizar cuáles son los focos de mayor ruido, ¿vale? Y llevar a cabo ciertas actuaciones para reducirlos, ¿vale? Como la regulación del tráfico, la instalación de pantallas, las barreras acústicas, aunque es un tema que no se toma demasiado en serio. Si os fijáis aquí en el mapa de Madrid, por ejemplo, durante el día, tanto durante el día como durante la noche, se observan que los lugares donde hay mayor nivel de ruido son precisamente, como lo comentaba antes, aquellos que coinciden con las vías de comunicación. En este caso, sobre todo con estas autovías de circunvalación, ¿vale? La M30, la M40, ¿vale? Que es por donde pasa el tráfico y donde obviamente pues los niveles de ruido son mayores. Luego nos encontramos con la contaminación lumínica. ¿De qué se trata? Pues se trata de la emisión de luz artificial durante la noche con una intensidad que es innecesaria, ¿vale? Para nuestras necesidades, ¿vale? Para nuestras necesidades humanas. Y eso es una situación que es muy frecuente en las ciudades, en las áreas industriales y comerciales y en las carreteras también. El aumento del brillo del cielo nocturno lo que puede hacer es al final afectar a los ritmos de los animales, ¿vale? Aquellos animales que tienen costumbres nocturnas, que realizan algunas de sus funciones en la oscuridad, ¿vale? Curiosamente, sobre todo los insectos. Los insectos
bueno, se ven atraídos por la luz, ¿vale? Y de alguna manera la luz durante la noche pues puede afectar algunas de sus funciones. Los insectos son muy molestos, pero es que los insectos forman parte de la cadena trófica y si esto afecta a los insectos puede afectar al final a otros animales que se alimentan de los insectos, ¿vale? Entonces es un tema que puede ser importante. En el caso de los humanos, pues puede causar insomnio y algún tipo de trastornos en las hormonas, ¿vale? Que segregamos según es de día, según es de noche, entonces confundimos de alguna manera el cuerpo, entonces el cuerpo no segrega melatonina, ¿vale? Y otro tipo de hormonas que sí que segrega cuando es de noche, que está programado el cuerpo humano para segregarlas cuando es de noche, ¿vale? En ese sentido, pues sí que puede afectar al ser humano. Algunas actuaciones que se han planteado pues para reducir este impacto lumínico pues son pantallas que dirijan la luz solo hacia abajo, reducir la iluminación a zonas necesarias, ¿vale? Pero como de igual manera la contaminación acústica es un tema que no se ha abordado con la suficiente seriedad que merecería, ¿vale? Bueno, ahora vamos con la alteración, sobreexplotación y contaminación de las aguas. El agua es un tema fuerte, dentro de este tema, ¿vale? Ya lo mencioné. Y hablamos cuáles eran las formas de aprovechar los recursos hídricos que había en España. Lo que nos toca ahora es hablar de cómo el ser humano altera, sobreexplota y contamina las aguas. Esta agua que es tan necesaria para un montón de actividades, ¿vale? No solamente para consumo por parte de los hogares, sino también para actividades económicas, ¿vale? ¿Cómo se ven afectados los recursos hídricos españoles? En primer lugar, ven alterado su morfología. ¿De qué se trata? Básicamente de que se alteran el cauce de los ríos, ¿vale? El espacio por donde circula el río se ensancha o se reduce, ¿vale? Por unas actividades que vamos a ver ahora, actividades humanas, entonces alteras el cauce del río y afecta a esa vegetación que hay en ese río y al ecosistema también, ¿vale? Y luego también a los lagos y humedales, ¿vale? Que pueden verse ensanchados también artificialmente, que se vuelven más grandes, pues porque se han visto alteradas las orillas, ¿vale? O se vuelven más pequeños, ¿vale? En cuanto a la alteración del cauce de tramos fluviales, de tramos de ríos, ¿por qué se produce? Pues porque principalmente se busca gravilla, que sabréis todo lo que es, ¿vale? Este tipo de rocas que son pequeñitas, se extrae de las orillas de los ríos, ¿vale? Con ello se destruye parte de las riberas, de la vegetación de ribera que hay en los ríos, la vegetación que está pegada a la orilla del río, ¿vale? Y que tan necesaria es también, que reduce la erosión, ¿vale? Reduce también la evaporación del río, ¿vale? Pues todo eso se ve afectado por este tipo de actividades como la extracción de áridos, ¿vale? De gravilla para la construcción. Luego también la acumulación, por supuesto, la acumulación de basura y de escombros, al final lo que hace también es alterar el cauce del río. En este caso, pues lo que hace es reducir el cauce. Al acumularse sedimentos, al acumularse basura. Y luego está, por supuesto, la construcción de infraestructuras e instalaciones urbanísticas. Con todo ello, pues, como hemos mencionado, se destruye la vegetación de ribera que tan necesaria es para el río, tanto para el ecosistema como también para evitar el poder erosivo del río, que no se salga de sus cauces. La vegetación actúa un poco de barrera, de freno para las inundaciones y si no hay vegetación de ribera, pues es más fácil que el río al final acabe erosionando el territorio circundante, ¿vale? Para solucionarlo, pues se lleva a cabo una restauración hidrológico-forestal, ¿vale? Se lleva a cabo una repoblación de especies vegetales de ribera en sus cauces, ¿vale? Para que el cauce vuelva a estar en su situación original. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de extracción de áridos, de gravilla del cauce del río. Y esto es un ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir cuando se alteran los cauces de un tramo fluvial, ¿vale? Imaginaos aquí la alteración del paisaje que supone, del ecosistema también, y la erosión que ha alcanzado el río. Luego, en cuanto a la alteración morfológica de algunos humedales, ¿cómo se produce? Pues con su colmatación. Con colmatación nos referimos al relleno por acumulación de sedimentos.
escombros o basura también, ¿vale? Por la sobreexcavación de su lecho también. Cuando se quieren llevar a cabo embalses a partir de humedales, a partir de lagos, que los lagos sabéis que no son cursos de agua, no están en movimiento, sino que son como piscinas, ¿vale? Entonces muchas veces para hacer que sean más grandes y se puedan utilizar como embalses, se sobreexcavan su lecho, ¿vale? Se va excavando el fondo y las orillas y pues con ello se puede alterar el ecosistema y aparte de que aumenta también la erosión. Luego está la sobreexplotación de las aguas. No sé si os acordáis que había un gráfico en el que se mostraba un poco cuáles eran las actividades que más agua consumían, que más recursos hídricos consumían de España. La que se va a la palma con el 80% era agricultura de regadío. Es un problema bastante grande el de la sobreexplotación de las aguas en un país como el nuestro, que desde luego no está para derrochar agua, no nos sobra desde luego y que tenemos bastantes cuencas hidrográficas que son deficitarias, ¿vale? Que cuentan con suficiente agua para satisfacer las necesidades, pero que está a punto de que no pueda hacerlo. Incluso se necesitan muchas veces trasvases, como la cuenca del Segura, que necesita un trasvase de la cuenca del Tajo, ¿vale? Entonces se encuentran en esta situación difícil, muchas cuencas. Hay ciertos ríos que por sobreexplotación, ¿vale? Por utilización de ese agua para todo tipo de usos, descienden a veces por debajo del caudal ecológico. Esto aparece en el libro. ¿Qué significa caudal ecológico? Pues esto corresponde al 15-20% de lo que es el caudal medio del río. Cuando llega al 15-20%, eso es el límite del caudal ecológico. Es la cantidad de agua suficiente, la cantidad de agua mínima que necesita el río para asegurar sus valores ecológicos, para que se preserve su flora y su fauna. Si reducimos el caudal del río por debajo de ese 15-20%, estamos afectando gravemente tanto a su flora como a la fauna del río y al ecosistema en general. Esto pasa también en los lagos y humedales y en los acuíferos también, que corren el riesgo de desecarse o desalinizarse, ¿vale? Hay muchas aguas subterráneas, muchos acuíferos que desembocan en el mar. ¿Y qué pasa cuando se sobreexplotan? Pues que acá al final, en vez de desembocar ellos en el mar, entra el agua del mar dentro, ¿vale? Y ahí ya la hemos fastidiado porque entra el agua salada y entonces salinizan estos acuíferos y entonces ya es muy difícil aprovechar ese agua. Como sabéis, como lo expliqué cuando hablaba de las plantas desalinizadoras, es posible desalinizar agua, pero es un proceso muy costoso, ¿vale? Entonces, gran parte de ese agua no se podrá aprovechar si se saliniza. Y todo esto ocurre sobre todo en la cuenca del Guadiana, en las cuencas mediterráneas andaluzas también, ¿vale? Y bueno, para solucionar estos problemas, que son especialmente presentes en la cuenca del Guadiana, la del Júcar, que se me ha olvidado mencionar también en la Comunidad Valenciana y las cuencas del sur en general, se intenta fomentar el uso racional del agua, ¿vale? Reparando fugas, mejorando los regadíos, se controlan también las extracciones, se realizan también recargas artificiales de agua de los acuíferos. Es un poco la situación, ¿vale? Los acuíferos sobreexplotados se encuentran sobre todo en la cuenca del Júcar, en la cuenca del Guadiana, ¿vale? La cuenca del Segura también, las cuencas mediterráneas andaluzas. Aquí lo que son las provincias de Ávila y Segovia también hay una importante sobreexplotación en la cuenca del Duero, ¿vale? Pero sobre todo en la cuenca del Guadiana, la del Júcar, la del Segura, en las cuencas mediterráneas andaluzas. Y en Canarias también. En Canarias tampoco andan sobrados precisamente de recursos hídricos y no cuentan con cursos de agua permanentes, por lo tanto tienen que recurrir a los acuíferos. Otra cosa es la contaminación de las aguas, y la contaminación de las aguas tiene diversas fuentes. La causa principal, es el vertido de desechos. Sin embargo, esas fuentes son distintas actividades humanas. La actividad agraria, por ejemplo, pues sí que contamina las aguas. ¿Por qué? Por los nitratos que al final caen en el agua, que provienen de los fertilizantes y también de los desechos de los animales, ¿vale? Y todo eso produce la eutrofización de las aguas superficiales y de los acuíferos, ¿vale? La contaminación difusa e indirecta de los acuíferos. ¿Qué significa esto? Pues que cuando estos nitratos al final son arrastrados por el agua que hay que hay en las capas más superficiales del suelo a las capas más profundas y pueden llegar a los acuíferos, ¿vale? La eutrofización, ¿qué es? Pues cuando estos nitratos son demasiados, estos nitratos, sirven de alimento a
a las plantas, a las algas, ¿vale? Pero cuando crecen demasiado las plantas en el fondo de lagos, humedales de ríos, estas plantas y estos organismos, cuando van muriendo, van formando una capa de plantas muertas, ¿no? Se van descomponiendo, pero al final ello contribuye a que a que aumente la absorción de oxígeno, ¿vale? Entonces gran parte del oxígeno del agua al final acaba siendo absorbido y todo eso provoca la destrucción del ecosistema. Luego gran parte de la fauna y de la flora de esos cursos de agua, esos tramos de agua, pues se ven afectados de esa manera porque no pueden acceder al mismo oxígeno que accedían antes. La industria, por supuesto, que vierte productos tóxicos, metales pesados, y ya sabéis que eso luego afecta a la fauna, a los peces, ¿vale? Y se queda en el tejido graso de los peces y esos peces que luego nosotros nos comemos, ¿vale? Aparte de que les afecte a ellos en la vida y en el ecosistema. El transporte marítimo, pues produce vertidos al lavar sus tanques y puede ocasionar también mareas negras, ¿vale? Una marea negra bastante famosa que ocurrió aquí en España por una fuga de un petrolero fue la fuga del Prestige, que ocurrió cerca de las costas de Galicia y que causó graves daños al ecosistema marino y al ecosistema de las costas de Galicia, ¿vale? La catástrofe del Prestige que ocurrió en los años 2002-2003, si no me equivoco. Luego también las ciudades cuando vertimos aguas que están insuficientemente depuradas, ¿vale? Con desechos, con lo que sea, de las alcantarillas, que tienen que pasar por centros de depuración, ¿vale? Por plantas depuradoras. Al final se contamina también gravemente las aguas superficiales y los acuíferos, todas estas aguas sucias con todos esos componentes que contienen, ¿vale? De nitratos y de metano y de otros componentes. Todo ello en general pues provoca una pérdida de la calidad del agua. Y todo esto afecta negativamente tanto al ecosistema, tanto a la fauna y la flora como nosotros también, ¿vale? ¿Dónde se acumulan más los vertidos? En el curso alto no, ¿vale? En el curso alto de los ríos ya sabéis que es cercano a las montañas, ahí no hay tanta actividad industrial ni tanta actividad agraria, ¿vale? Y además el río corre con más intensidad, ¿vale? Sobre todo en los tramos medios y bajos del río, donde el río ya corre más lentamente y donde ya se acerca y donde se encuentra ya en las cuencas, ¿no? De los propios ríos, que es donde están la mayor parte de los núcleos de población. La mayor parte de los núcleos de población no están en el tramo alto del río, que es en la montaña, sino en los tramos medios y bajos, ¿vale? Los acuíferos más contaminados por nitratos se encuentran en las cuencas de Guadiana, Guadalquivir y Júcar, ¿vale? Justamente de las cuencas más deficitarias y los acuíferos más sobreexplotados. Y es ahí donde se encuentran. Y luego las costas con más riesgos de vertido son aquellas próximas a grandes ciudades e industrias, como puede ser el estrecho de Gibraltar y Galicia, ¿vale? Que están en la ruta de los grandes petroleros. Las medidas que se han adoptado, pues en el caso de las aguas superficiales y subterráneas se intenta mejorar la vigilancia, el control de vertidos y la depuración, ¿vale? En el caso de las aguas marinas se han creado áreas marinas protegidas donde se realizan inspecciones de buques y control del tráfico marítimo, que se encuentran principalmente aquí, ¿vale? Cercanas a la costa de Galicia y aquí también en el Levante peninsular y en Canarias. Vamos a hablar por último de los daños, la alteración y de la destrucción de la vegetación. Daños en los bosques. Pues nos referimos principalmente a la defoliación, caída de hojas, ¿vale? La decoloración, ¿vale? El cambio de color de las hojas, normalmente de verde a amarillo, tanto por causas naturales, que puede ser por sequía, ¿vale? Por una sequía que es una causa natural, evidentemente, ¿vale? Por altas temperaturas, ¿vale? Por la falta de humedad, por plagas de insectos y de hongos, pero también por causas humanas como la contaminación atmosférica y la lluvia ácida. La lluvia ácida al final acaba afectando bastante a la vegetación y al suelo, aparte de poder causarnos problemas respiratorios a los humanos, ¿vale? Luego, estos son daños en los bosques. Aquí veis un ejemplo de evolución de las coníferas cuando están sometidas a distintos tipos de sequía. Cuando las sequías son bastante graves, al final sí que se produce una defoliación y una decoloración de las hojas y afecta en general a todo el árbol y en consecuencia también al ecosistema que vive con ese árbol, a toda la fauna y la flora que vive de ese árbol. Luego está la alteración de los bosques, ¿vale? Tiene su origen en una causa humana que es la famosa repoblación de la que he hablado bastante en clase de muchas especies por pinos y eucaliptos, que se pueden aprovechar económicamente mucho mejor, crecen más rápido y todo eso, pero reducen la biodiversidad forestal, acidifican el suelo también, lo hacen más estéril
facilitan la propagación de incendios y también pues reducen la biodiversidad, ¿vale? Toda esa flora y toda esa fauna que vive, por ejemplo, en torno a los robles y las hayas, pues te la carga. Si construyes, o sea, si repueblas esa zona con pinos y eucaliptos. La deforestación, ¿vale? Que se trata de la destrucción de la cubierta vegetal, de árboles, de matorrales y de prados, ¿vale? Evidentemente, lo que más, árboles. ¿Cuál es la causa de la deforestación? Las talas y los incendios. Principalmente, ¿para qué se realizan talas e incendios? Pues se pueden llevar a cabo, y se han llevado a cabo durante toda la historia, para obtener tierras de cultivo, para obtener pastos también, para tener un suelo apto para la construcción de viviendas o de industrias, de infraestructura, ¿vale? Para edificar el suelo. Tiene una mayor incidencia en verano, porque ya sabéis que nuestro clima mediterráneo se une en las altas temperaturas a unas precipitaciones bastante escasas y a vientos secos también. Y entre las causas, normalmente los incendios suelen tener causas humanas y no por parte de personas con trastornos mentales, que las hay, ¿vale? Hay gente pirómana que tienen trastornos mentales, sino sobre todo por personas que buscan un beneficio económico de quemar esos bosques. ¿Por qué? Pues para obtener tierras de cultivo, ¿vale? Para regenerar pastos, para cambiar el uso del suelo. Es una cosa que se hace naturalmente en muchas partes del mundo cuando se quieren cultivar un terreno, pues hace falta deforestarlo. La forma más rápida pues es quemarlo, ¿vale? Así está la agricultura de roza y quema por ejemplo, que tiene lugar en los climas tropicales, ¿vale? En la zona del Amazonas, por ejemplo, se queman para cultivar un terreno, se quema primero. Pero eso se puede hacer de forma descontrolada y eso al final causa un impacto bastante grave, ¿vale? Luego, también es verdad que muchas veces esto se ha llevado a cabo no solamente para obtener tierras de cultivo, sino también de forma un poco de forma un poco oculta por parte de algunas constructoras se ha llevado a cabo pues para edificar el terreno, para que les pudieran permitir edificar el terreno y por eso se ha producido la quema se ha incendiado algunas partes con cubierta vegetal, ¿vale? Con bosques y tenían ese objetivo. Los incendios también se han visto favorecidos por la densificación del sotobosque, los matorrales, ¿vale? Cuando se han abandonado las tradicionales tareas de limpieza, cuando los pueblos han sido abandonados, cuando ha habido mucha emigración de los pueblos a las ciudades y los pueblos pues han abandonado esas tradicionales tareas de limpieza, ¿vale? Y luego también, por supuesto, lo que comentaba, las repoblaciones con especies que arden con facilidad, como el pino o el eucalipto. Las comunidades autónomas más afectadas por la deforestación, ¿cuáles son? Galicia y Castilla y León, sobre todo Galicia. Desaparecen los árboles y las consecuencias son que aumentan las emisiones de CO2. Que el CO2, sabéis que la cubierta vegetal es muy necesaria, la cubierta vegetal en la tierra para absorber el CO2 y para producir oxígeno. Si no tenemos la cubierta vegetal, aumentan mucho los niveles de CO2, ¿vale? Como consecuencia también el efecto invernadero. Luego también el suelo se erosiona con más facilidad. Cuando hay vegetación, las raíces de los árboles retienen el suelo, aparte de que ejercen de barrera frente a los agentes que erosionan el suelo, como son el agua o el viento. Luego reducen la biodiversidad, también la deforestación, el valor estético del paisaje, etcétera, ¿vale? Mayor parte de incendios forestales, por lo menos en este periodo de 2006 a 2015, ocurrieron, veis aquí en Asturias, en la franja cantábrica en general, ¿vale? En Galicia, Asturias, bueno, y luego en algunos enclaves aislados, sobre todo en Galicia y en Asturias. Con el fin de evitar y mitigar la alteración y la deforestación, pues España cuenta con el Plan Forestal Español 2002-2023, ¿vale? Se busca prevenir los incendios, ¿vale? Y también se busca restaurar, ¿vale? No solamente prevenir los incendios de lo que pueda pasar en el futuro, sino también restaurar aquello que ha sido ya quemado en el pasado, ¿vale? Campañas de información y sensibilización, ¿vale? Luego también muy importante, prohibición de recalificar terrenos afectados para otros usos durante 30 años, ¿vale? Para no facilitar este tipo de actuación que os comentaba de algunas constructoras que habían quemado terrenos para edificar en ellos, pues en este caso, si un terreno se quema, durante 30 años no se puede edificar en él, ¿vale? Para no fomentar precisamente ese tipo de actuaciones. La limpieza de maleza de los bosques, el incremento de medios para sofocar incendios como hidroaviones, también cortafuegos, ¿vale? Dentro de la propia vegetación.
Luego la restauración de zonas incendiadas, por supuesto, ¿vale? Y bueno, ya entraríamos con los suelos, que eso lo veremos en el próximo vídeo. Así que nada, nos vemos en clase.